1925. Si viajas en el tiempo desde unos pocos años atrás o te despertás de un coma, ¡ay, qué escabroso! Te vas a encontrar un mundo totalmente diferente. La gente escucha música y noticias a través de un aparato llamado radio. ¿Lo qué? Podés ir a un teatro y ver un número de cabaret con una mujer afroamericana bailando charleston semidesnuda. ¿Lo qué? Podés también ver cómo en todo Occidente la gente queda endiablada por una danza de abrazo profundo llamada tango, donde los brazos y los torsos de los hombres y las mujeres se enlazan hasta casi fundirse. ¡Qué horror! Las artes visuales y la escritura se verán cautivados por un movimiento que en esos días lanzará su manifiesto fundador, el surrealismo. ¡Qué mal gusto! Bienvenidos a la década del 20, bienvenidos a los años locos. Soy Gabo Merlino. Esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, podcast temporada 3. Suscríbete, dale me gusta y todo eso. Después de terminada la peor guerra de la historia hasta ese momento, la economía había tocado fondo y ahora solo le quedaba rebotar. Desde 1918 se vivió primero un periodo de recuperación y luego uno de auge económico, que fue detenido por la gran crisis de 1929. En el medio de eso, la manera de pensar de la gente también cambió. Hubo una especie de liberación de las rígidas costumbres victorianas de las décadas anteriores, y eso ayudó al crecimiento de ciencias en desarrollo como la psicología, y también a formas artísticas osadas para ese tiempo, como el surrealismo en la pintura y la escritura, o el tango y el jazz en la danza y la música. Había más comercio, más dinero, más consumo, y en las grandes ciudades el espectáculo vivió un gran momento. Eran los años locos, también para la tecnología. Se popularizó la venta de automóviles, teléfonos y electrodomésticos como las radios. Como eran cosas caras de comprar, empezó también la modalidad de vender en cuotas. Sí, antes de esa década no se podía comprar en cuotas. Voy a reventar la tarjeta. En Argentina, en 1920, se dio una de las primeras transmisiones radiofónicas de la historia. Para muchos especialistas, la primera que se hizo con idea de continuidad. Los responsables fueron Enrique Telemaco Susini y sus amigos, unos veinteañeros a los que llamaron los locos de la azotea y que transmitieron desde la terraza del Teatro Coliseo el concierto de la ópera Parsifal de Wagner. Esa primera transmisión no la escucharon más de 50 personas, que eran las pocas que tenían esos caros aparatos a galena. Pero el crecimiento fue escandaloso en todos los países. La radio de los locos de la azotea se llamaría Radio Argentina y obtendría su licencia en 1921. A partir de ahí nacerían muchas más radiodifusoras y la tecnología ayudaría a que se abarataran los costos, especialmente desde 1927. Para fines de la década se habrían vendido ya en el país más de 500.000 de aparatos de radio y Argentina era el cuarto importador del mundo de este artefacto. Esas emisoras, muchas de ellas dirigidas por comerciantes de electrodomésticos que habían visto un negocio en vender ese producto, necesitaban gente que ocupara los espacios y entretuviera a los oyentes. Se abrió entonces un nuevo mundo para cantantes, músicos y actores que empezaron a conducir las programaciones. El búlgaro Jaime Yankelevich, propietario de Radio Nacional, fue el primero en realizar contratos pagos con los artistas en 1924. Ah, encima les pagan, Rodolfo. Si tienen tanta vocación que trabajen gratis, ¿no? Entre las primeras camadas de artistas se destacaron Rosita Quiroga y un joven de 19 años al que apodaban Charlo, que conducían y cantaban en Radio Cultura. Rosita cocinaba en el estudio y para dar el gong de la hora golpeaban una cacerola. También se lucirían Azucena Maizani y Agustín Magaldi. Carlos Gardel debutó en la radio en 1924, siendo ya muy conocido. Pero para los otros artistas la radio era su camino a la fama. Comenzaría un tiempo dorado para las cantantes femeninas de tangos. En el transcurso de pocos años, varias jóvenes y talentosas mujeres podrían grabar un disco por primera vez y comenzaría la primera generación de verdaderas cantantes de tango. En ese mismo 1923, Carlos Gardel grabaría el tango Mano a Mano y se consagraría para el público como cantor de tangos, al igual que su amigo Ignacio Corsini, el caballero cantor. También haría su primera gira europea a España y Francia, donde instalaría la locura del tango. El auge de los cantores también fue ayudado por el surgimiento de nuevos letristas que encontraron que el tango podía hablarle a la sociedad, a la política, al amor en otro tono. Además de Pascual Contursi y José González Castillo, comenzaron a aparecer otros jóvenes como Cátulo, hijo de este último, Celedonio Flores, Francisco García Jiménez, o autores teatrales como Manuel Romero o un jovencito que iba a cambiar el curso de la historia y se llamaría Enrique Santos Discépolo.
El tango iba a empezar a hablar de los problemas de la gente también, y eso lo haría especial. Ya no era solo entretenimiento, música y baile, era algo más. Y no era poco eso en los años locos, donde si bien la gente tenía algo más de dinero en el bolsillo que en otras décadas, simplemente por la paz mundial, muchas cosas oscuras estaban pasando, aunque se miraba para otro lado. Esa década de 1920 podría haberse llamado, en lenguaje de hoy, la década de fingir demencia. Te doy un par de ejemplos. Buenos Aires. En ese mismo 1923, un anarquista pacifista llamado Kurt Wilkens se cansó de las injusticias de este mundo y de ser pacífico. Lo fue a buscar a Héctor Benigno Varela, el militar que había ordenado los miles de fusilamientos de trabajadores en la Patagonia, de los que hablamos en el capítulo anterior, le tiró una bomba en los pies y le pegó 4 balazos. El funeral de Varela, que había ordenado matar a miles de personas, fue el de un héroe de guerra. Asistieron el expresidente Hipólito Yrigoyen, el actual presidente Marcelo T. Alvear y el ministro de Guerra y futuro presidente Agustín P. Justo. También existió un militante de derecha llamado Pérez Milián Temperley, que un mes después, estando casualmente encerrado en la misma cárcel que el anarquista Wilkens, lo mataría de un tiro. Fingimos demencia. En 1924 se produciría otra masacre como la de la Patagonia. Fue la de Napalpí, en el Chaco, en la cual fuerzas de la policía asesinaron aproximadamente a 1000 personas de los pueblos aborígenes Cuom y Mocoví. Recién 98 años después, el gobierno argentino reconoció los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región. Fingimos demencia. En 1928, la multinacional estadounidense United Fruit Company, que estaba presente en varios países latinos e influía en sus políticas, vivió una gran huelga de trabajadores en Colombia. Lo resolvió fácil. Llamó al ejército e hizo asesinar aproximadamente 2000 de sus empleados, en lo que se conoce como la Masacre de las Bananeras. Fingimos demencia. Todo Occidente estaba así. En el transcurso de pocos años había comenzado el fascismo en Italia con Mussolini, Alemania y varios países derrotados de la Primera Guerra sufrirían la peor hiperinflación de su historia, Stalin se iría quedando con el poder de la Unión Soviética, Hitler iría armando sus plataformas de poder y en Estados Unidos se seguirían discriminando a los afroamericanos, aún a las estrellas de jazz, como si se viviera en el siglo XIX. Fingimos demencia. Por eso, que aparecieran tangos filosóficos o con crítica social como Suerte Loca, Caminito del Taller, Sentencia o Que Bachaché de Discépolo, que inaugura la crítica postmoderna, era como una especie de oasis del pensamiento. Por lo menos alguien se estaba dando cuenta de que algo pasaba. Y esos eran los poetas. Vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil. Pobre costurerita, ayer cuando pasaste envuelta en una racha de tos seca y tenaz, como una hoja al viento, la impresión me dejaste de que aquella, tu marcha, no se acaba más. Yo nací, señor juez, en el suburbio triste de la enorme pena, en el fango social donde una noche asentara su rancho la miseria. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero Dios. ¡Qué bachaché! Hoy ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que el ladrón. Muchos de estos tangos iban a ser estrenados en el teatro, que vivía una época dorada, con grandes autores y también productores comprometidos con la industria y la promoción de nuevos talentos, como Pascual Carcavalo. O también esos tangos saldrían de concursos, como los organizados por Max Glucksmann, en donde los compositores, conocidos y desconocidos, presentaban temas y se los interpretaban los mejores músicos y cantantes de la época. Después se votaban los ganadores entre el público y estrellas como Gardel, que pertenecía a la discográfica de Glucksmann, te los grababa. Negocio redondo y una gran vía de difusión para los autores. ¿Te imaginas si hoy Sony, Warner o Universal hicieran concursos justos y después mega estrellas grabaran esos temas? ¿No ayudaría eso a la industria? No, Daddy, eso ayudaría a la gente y la gente a nosotros no nos importa. En 1926 se realizan en Argentina las primeras grabaciones eléctricas, lo cual mejora aún más la calidad de los discos y sigue levantando las ventas. Rosita Quiroga es la primera artista en grabar y enseguida la sigue Carlos Gardel. Los músicos argentinos viajan de gira a Europa y el tango ya es la música de moda principal en países tan lejanos como Polonia. La industria del espectáculo parece no tener techo, pero de repente viene una sorpresita que casi ningún economista de la ideología que fuera ve venir. El gran crack del 29. Se pudrió todo. En el próximo capítulo te lo cuento. Soy Gabo Merlino. Esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia, podcast temporada 3.